Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué es la fe? ¿Qué hace la fe? ¿Qué poder tiene la fe? Algunos creen que este versículo que leemos aquí es una cosa espontánea, la fe que puede venir en un momento y hacer algo grande y maravilloso. La fe para algunos creen que es algo explosivo, algo que surge de la nada, pero la palabra de Dios y puesto en los labios del Señor Jesucristo nos dice que la fe es como un grano de mostaza. Que si los comparas con todas las semillas de todas las cosas que hay en la tierra, es la más pequeña de todas, llega a medir 1 milímetro de diámetro. ¿Y qué hace grande esa fe? Lo primero es que es genuina, es una semilla genuina, real, verdad, auténtica. Y lo segundo es que se siembra, se planta y crece y puede llegar a ser un árbol de aproximadamente, puede llegar a 10 metros de altura o 10 metros de ancho, porque a veces es arbusto y se hace ancho, enorme. Es algo maravilloso de la naturaleza. Pero la fe es algo maravilloso de la vida espiritual, que Dios quiere obrar en cada hijo que le ha conocido y ha creído en él. En Mateo 13, versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mateo 13, 31. El Señor Jesús en una ocasión, los discípulos le llamaron y dijeron: maestro, no sé qué ha pasado, pero ha venido un padre con su niño que tenía unos problemas, era lunático, y no pudimos sanarlo. Y el Señor les llama y les llama la atención, incrédulos y perversos. Y dice: ¡qué fuertes las palabras! ¿Por qué? Dice: si tuvierais, dice, hombres de poca fe. Dice: por vuestra poca fe, por eso no habéis podido hacer nada con este niño. Pensáis que es algo que podéis manipular, que podéis hacer, y no entendéis que es la obra de Dios en vosotros, creyendo y obrando totalmente, dominando y controlando todo tu ser. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Dios de lo imposible dice que tú tienes a través de la fe la posibilidad de acercarte a Él, y Él obrará en ti lo imposible, o por ti, o a través de ti, lo imposible. ¿Cómo es posible? Si yo os dijera en esta mañana: hermanos, vámonos, vamos a dar 7 vueltas al castillo de Santa Bárbara. Hoy los muros van a caer al suelo. Y Alicante se va a entregar al Señor. Os aseguro que si lo hiciera, algunos dirían: yo me voy de aquí a mi casa. Se acabó. Este hombre está loco.
Este hombre no sabe, no entiende, no está en... Es un lunático, justamente lo que no pudieron solucionar los discípulos. ¿Qué ocurre? Me atrevería a deciros en palabras del Señor Jesucristo, tenemos menos fe que un grano de mostaza. Y lo que es más, no hemos llegado a ese gran árbol que se convierte donde las aves hacen sus nidos, no hemos llegado de momento, o no se llega de momento. Recuerda, para un grano de mostaza que crezca ahí, hay que preparar el terreno, hay que abonar el terreno, hay que sembrar la semilla, hay que regar la semilla, hay que cuidar la semilla, hay que constantemente ayudar a que se fortalezca la semilla. Y solo después de que ha crecido esa semilla, tendremos fruto de la semilla. Y lo que Dios quiere ver en tu vida y en mí es el fruto de la fe. Recordar que es uno de los frutos del Espíritu, la fe. La fe. ¿Qué es lo que hizo que con un solo versículo nombra a una nación de más de 1,5 millones de personas que tuvieron fe? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿De qué personaje nos habla aquí? ¿Qué clase de hombre era ese personaje? ¿Qué clase de fe tenía y qué fue lo que ese hombre o lo que Dios había hecho en ese hombre para que moviera a 1,5 millones de personas con fe en el Dios de lo imposible y hiciera lo que es imposible para cada uno de todos nosotros? Por la fe los muros caen. ¿Lo crees de verdad? ¿Hay muros en tu vida? ¿Hay cosas que parecen enormes, que te parecen imposibles? Tengo un familiar, ese nunca se va a convertir. Blasfema contra Dios. Eso es un muro infranqueable para mí. Tengo un problema en mi vida, un vicio en mi vida, no podré nunca vencerlo. Por la fe, los muros caen. ¿Qué clase de arma es la fe? ¿Cómo es que esa arma es tan poderosa? En 2 de Corintios, el capítulo 10, versículos 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Es tu fe así, como dice Dios? Esa fortaleza inescrutable, imposible de alcanzar. Dicen que las murallas de Jericó eran de las más altas, de las más gruesas, de las más imposibles de atacar. Estaba justo nada más cruzar el mar, el río Jordán, en la primera ciudad que encontraban. Por lo tanto, ellos sabían que tenían que ser muy fuertes, con una gran fortaleza, para enfrentar los enemigos. Casi los primeros en enfrentar todos los enemigos. Y Dios dice, ¿tienes fe? ¿Tu fe es como un grano de mostaza? Siémbrala, riégala, fortalézala. Cree en mí de todo corazón y escucha, no es creer en Dios, es creer a Dios. Creer a Dios es creer la palabra de Dios, es estar seguro de que lo que Él dice es más cierto de que yo estoy plantado aquí en esta mañana. Yo pasaré, pero su palabra no va a pasar, va a permanecer. Josué, por fe, llevó al pueblo de Israel frente a las murallas de Jericó. ¿Qué vamos a hacer? Y Josué dice, ni un arma, no desenvainar ni una espada. Tener fe.
¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta. ¿Pero por qué? No es porque yo lo digo, es porque Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, ha dicho su palabra y no tenemos ni que añadir ni que quitar a la palabra de Dios. Solo tenemos que obedecer, que cumplir. La fe está estrechamente relacionada con la obediencia. La fe está estrechamente enlazada con el amor. La fe está fuertemente, como cordón de 3 dobleces, enlazada con la palabra de Dios. Si tu fe no está entrelazada con la palabra de Dios, tu fe es vana, vacía, hueca. Así es. Pero para llegar hasta aquí, Josué recorrió un gran periodo de aprendizaje y preparación para poder vivir y guiar a otros a una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Esa es la vida que quiero guiaros, quiero mostraros y que este gran personaje, Josué, mostró y enseñó. Oremos al Señor. Amado Padre Dios Santo, enséñanos con tu palabra cómo hiciste a este esclavo, cómo lo convertiste en un líder de fe verdadero. Y cada uno de nosotros somos así, hemos sido librados de la esclavitud y ahora tú, Señor, quieres hacernos verdaderamente líderes, guías para otros espirituales, para llevarlos a los pies de Cristo, para llevarlos a una vida abundante, para llevarlos a tener plena comunión con el Señor. Señor, enséñanos de estas lecciones que aprendió Josué para que nosotros también podamos aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quisiera enseñaros las lecciones que aprendió Josué antes de llegar a ser líder. No se hace uno líder así de la noche a la mañana. Eso se llama un golpe de estado. El líder verdadero tiene una preparación y en la vida espiritual mucho más. Dice así, la primera cosa que quiero enseñaros es que Josué no se llamaba Josué, la primera cosa. Antes de llamarse Josué, Josué se llamaba Oseas. Tú dices, vaya, cuando Moisés lo llamó para que le sirviera, especialmente para que estuviera con él y para que lo enviara con los 12 espías, Moisés le dice, Oseas, no te vas a llamar más Oseas, te vas a llamar Josué. Y la primera lección que le enseña es, Oseas significa salvación. Y le dice, haciendo como un pequeño juego de palabras, añadió y Oseas. Se lee literalmente y Oseas. Y lo que está diciendo ahí es, vamos a unir tu palabra al nombre, tu nombre al nombre de Dios, Jehová Oseas. Y la contracción queda Josué, traducido al castellano. Y lo que le enseñó fue la primera lección. Jehová salva. La primera lección que tienes que aprender es, en tu propia vida es que la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Dios es el único que salva realmente. Así que ya le enseña solamente en Números 13, quiero llevaros a Números, capítulo 13, versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Números, capítulo 13, versículo 16.
Moisés rápidamente dijo, aquí Dios tiene un gran potencial, voy a empezar ya solamente con su nombre a enseñarle una gran lección. Y espero que tú, cuando Dios te tocó el corazón, ya aprendas. La salvación es de Dios. La salvación es Jehová. Jehová es mi Salvador. Eso es lo que aprendió. Jehová, la salvación es, Jehová es mi Salvador. Y Jehová es el que salva. Así le dispuso por nombre. Quiero llevaros a varias escenas donde antes de ser el líder, Moisés o Josué aprendió lecciones importantes. Éxodo 17, por favor. Éxodo 17, esta es la primera vez que vemos a Josué. Éxodo 17 dice el versículo número 8. Si queréis buscarlo, podéis hacerlo. Yo voy a correr un poquito para poder dar estos textos que creo que nos van a ayudar mucho a entender bien la obra que Dios hizo con Josué. Han cruzado el Mar Rojo, están ya en la tierra y de repente les ha dado Dios maná, les ha dado Dios agua a través de varios percances, pero les da agua. Y ahora, mientras están en el desierto, una tribu nómada, Amalek, que son nietos de Esaú, que son idumeos. Ellos están por ahí y son unas tribus que van constantemente asaltando y atacando a todos los que están viajando o a pueblos, y así es. Como no trabajan, su forma de sobrevivir es robar y matar de alguna manera. Y se acercan al pueblo de Israel por la espalda y le atacan. Entonces, Moisés dice en el versículo número 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos, Moisés le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tenemos aquí la escena, están viniendo a atacarnos, entonces le dice Josué, escógete hombres y prepárate. No sabemos exactamente qué era la preparación que tendría Josué, si él sería un sirviente de un soldado egipcio y estando en esclavitud y tendría algo de conocimiento, no lo sabemos, pero lo que sí que estuvo es predisposición, tuvo estar dispuesto como sirviente que era a servir, y escogió hombres y fue a la guerra. La primera cosa que aprendió es que la batalla es de Dios, porque no era Moisés, no era Hur, no era Aarón, no era ni tanto la vara que había partido el Mar Rojo en dos para pasar. La vara de Dios era Dios mismo. Y muchas veces nosotros tendemos a enfocarnos en un objeto, en una persona, y recordar que tanto el objeto como la persona es Dios, desde Dios el poder.
no es de una persona, ni de un pastor, ni de una persona que tenga carisma, es de Dios el poder. La batalla es de Dios. Y Josué triunfa cuando ve que Moisés, Hur y Aarón creen y ponen su fe en Dios y levantan sus brazos al cielo con la vara encima, y entonces prevalece Josué sobre Amalec. Amalec es un símbolo del pecado, el pecado que nos persigue, el pecado que nos asedia, el pecado que nos destruye, el pecado que nos ataca una y otra vez. Y Dios dice, el pecado se levanta contra el trono de Dios. El pecado no puede permitir a Dios que Dios reine en su vida. Y así es nuestra carne, muchas veces, que el pecado le inclina a apartarse de Dios, a seguir sus propios caminos, caminos descarriados, caminos de maldad. Y Dios dice, de generación en generación pelearás contra Amalec, pelearás, hijo de Dios, contra el pecado. Tu generación y la generación después de la tuya tendrá que luchar contra el pecado. Mantente firme, pero pon tu fe en Dios y date cuenta que en esa fe tienes que reconocer que la batalla es de Dios, el poder es de Dios, no es la fuerza, no es el ejército, ni siquiera la estrategia de Josué. Y Josué era un estratega en cuanto a dirigir los ejércitos, que llegó a ser el capitán general de todo el ejército de Israel. Pero no era eso, aprendió, y tú y yo tenemos que aprender que la batalla es del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 10, ahí nos manda que nos pongamos la armadura. ¿Sabéis la fe qué parte de la armadura es? El escudo, el escudo. Qué importante es estar preparados para esos ataques constantemente que el diablo hace y que el pecado nos asedia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura. Y luego de ahí podéis leerlo en casa y ver realmente, porque hermanos, date cuenta, vas a tener lucha contra el pecado siempre. Pero pon tu fe en Cristo, porque la cruz del Calvario fue el lugar donde Dios venció al pecado. Y todo aquel que pone su fe en Cristo ha vencido al pecado. Ya posicionalmente somos vencedores por encima del pecado, pero mientras tengamos esta carne, tendremos que seguir manteniéndonos firmes y luchando y poniendo el escudo en cada momento. Conoce la palabra de Dios, que es escudo fuerte para defenderte de todo eso. Pon tu fe en la palabra de Dios, el escudo de la fe. Recuerda que Jesucristo hizo justicia allí en la cruz y venció al pecado. Y su misericordia es tan grande que nos perdona de nuestros pecados, porque Él cargó con nuestros pecados y nos libra y nos limpia para que vivamos sin el asedio y sin la tentación del pecado, un día con Cristo para siempre en el cielo. Así que esa es la primera lección, la batalla es de Dios. Pon tu fe en Dios totalmente y confía en Él. La segunda lección la vemos en Éxodo 24. Éxodo 24. Tenemos ahí que llama a 70 ancianos, Éxodo 24, versículo número 9. Ahí hemos visto a Josué capitaneando los ejércitos y dándose cuenta que no es que es su fuerza, sino que es la fuerza de Dios la que vence. Y dice en Éxodo 24, 9, 11, de 9 al 11, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y
vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. Está al pie del monte Sinaí y Dios le dice a Moisés, Moisés, llámate a 70 ancianos que vengan aquí para que oren, para que se arrodillen, para que de verdad estén ahí pidiendo por ti, porque tú vas a subir al monte y yo te voy a dar la ley de Dios. Y ahí están ellos, y Josué está entre ellos. Y nos dice, voy a seguir leyendo un poco más. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y vieron realmente cómo vieron la gloria de Dios desde el monte, porque nadie ha visto a Dios y nadie verá a Dios y quedará con vida. Solamente ellos pudieron observar la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que aquí se les manifestó tanto a Moisés, ese ángel del Señor que vemos en el versículo 12 en adelante hasta el 15. Voy a seguir leyendo hasta el 15. Y se levantó Moisés, versículo 13, con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur estaban con vosotros, estarán con vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y en el versículo 16 vemos, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia, y vemos, entonces Moisés está ahí en la presencia de la Sequiná de Dios, de la gloria de Dios, y ese brillo, ese resplandor que no ves a Dios, pero es Dios, de alguna manera, y está ahí presente. Y Moisés incluso quiere ver a Dios, pero Dios le dice, no, nadie me puede ver y vivir. De hecho, lo tenemos la historia también en el Éxodo 33, versículo 20. Éxodo 33, versículo 20, más Moisés le pide y dice, déjame verte, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el versículo 20, Éxodo 33, 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. 33, 20. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, cada vez que aparece Jehová, ¿lo han visto a él o a quién han visto? Por supuesto, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos lo dice. Siempre que vieron una cristofanía. En realidad fue el ángel de Jehová, cada vez que lo vemos en la palabra de Dios, es Jesucristo mismo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, de alguna manera, me atrevo a decir, nadie, ningún ser humano, nunca ha visto al Padre en su carne. Pero el Hijo ha mostrado una cristofanía y ha mostrado, es a través del Hijo que puedes conocer y ver al Padre. Así es como se ha mostrado. Josué pudo ver de cerca la gloria de Dios. Dios está preparándole para algo más grande y le está enseñando no solo el poder de Dios, sino que le está enseñando que Dios no tolera la rebelión contra Él y Dios es real y su gloria se nos manifiesta. ¿Sabes cómo tú y yo podemos ver esa gloria de Dios? La palabra de Dios nos dice, tú hoy puedes ver la gloria de Dios.
Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, 2 Corintios 4, 6, dice que Dios, cuando nos sacó de las tinieblas, resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en Jesucristo que tú puedes ver la gloria de Dios. El mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús está hablando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego llega Juan capítulo 6, donde dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pues se le acerca Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le muestra realmente. Si tú quieres ver al Padre, entonces pon tus ojos en Cristo. Pon tu corazón en el Señor Jesucristo y en la faz de Cristo verás la gloria de Dios. Por supuesto. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba orando en esa oración sacerdotal, en Juan capítulo número 17, esa oración que él eleva al Padre, ya está a punto de ser entregado, de tener la Santa Cena y después la última cena y después de ser entregado, y él está orando por sus discípulos y por cada uno de nosotros. Y dice en el versículo número 22, orando al Padre, le dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Así que podemos experimentar la gloria de Dios conociendo a Jesucristo. Así que Josué experimentó en su vida la presencia de la gloria de Dios. Ahí al pie de la montaña. La primera cosa fue entender que la batalla es de Dios. La segunda cosa es estar en la presencia de Dios, estar en la gloria del Señor y, por supuesto, reconocer que Dios no tolera el pecado. En Éxodo capítulo 32, le enseña una gran verdad a Josué. Dice Éxodo 32, capítulo 15, versículo 18. Éxodo 32, del 15 al 18. Moisés está en Sinaí, Dios habla con él, Dios le da las tablas de la ley, tablas que han sido escritas con el dedo de Dios, y al pie de la montaña está Josué. Y Dios habla con Moisés y le dice: tienes que bajar, el pueblo se ha desenfrenado. Y empiezan a escuchar ruidos, pero Dios ya le ha dicho a Moisés, dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de peleas hay en el campamento. Y le respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Le está diciendo: Josué, ¿tú crees que hay alaridos de guerra que se están peleando? No, lo que están teniendo es una mala juerga que están teniendo ahí. Han edificado ídolos, un becerro de oro, y lo están adorando desenfrenadamente, pecando deliberadamente contra mí, están apartándose de mí. Y les mostró realmente lo terrible del pecado y lo malo que es la idolatría. De tal manera de que en su ira tira las tablas al suelo, coge el becerro de oro, lo derrite y echa el polvo de oro sobre el agua y lo hace beber a aquellos que deliberadamente han pecado. Así que
le enseña lo terrible del pecado y lo malo que es la idolatría. También le enseña, Josué aprendió a estar en la presencia del Señor. En el capítulo 33 le vemos que está junto con todos, dice en el versículo 9, capítulo Éxodo 33, 9, cuando Moisés entra en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué era un hombre entregado 100% a la obra de Dios, al servicio del Señor, al trabajo que tenía. Y estaba siempre en la casa del Señor, sirviendo al siervo del Señor, tratando siempre de estar y comprender la palabra de Dios. Es el mejor lugar. Como nos dice en Hebreos 10, 25, a nosotros nos exhorta el Señor, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Josué no le tenían que preguntar si se iba a congregar o si le venía bien o no le venía bien. Estaba siempre en la congregación del pueblo de Dios. Nunca dejaba de estar en la presencia del Señor. Dice el Salmo 22, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así es. Él sabía perfectamente, este es el camino y no me voy a desviar del camino, de la verdad, de la palabra de Dios, de la comunión con el Señor, de la presencia del Señor, de estar constantemente sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque para él era muy importante la palabra que recibía del Señor y la recibía a través del siervo que estaba en comunión con el Señor, a través de Moisés y en el tabernáculo. Dios te habla a través de su escritura y quiere mostrarte a ti hoy que no dejes la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno es saber, quiero estar en la presencia del Señor. Ponte en la presencia del Verbo, la palabra de Dios. Reúnete con el cuerpo, con la iglesia. La Escritura nos guía por camino correcto y es la casa de Dios, el lugar de Dios, para instruirnos, para fortalecernos, para darnos guía, para coger la experiencia que Dios quiere para nuestras vidas. Hay más que podríamos ver y qué bueno es ver la obra que Dios hizo con Josué, cómo obró poderosamente. Pero ¿sabes una cosa? Josué tenía que aprender y entender que la labor que tenía por delante era más grande que él. Y sin embargo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Y cómo lo aprendió y cómo estuvo dispuesto a hacerlo? Pues sencillamente vamos a Deuteronomio capítulo 31, las palabras de Josué, de Moisés a Josué. Y la semana que viene estaremos viendo que esa preparación fue la clave para poder rodear la ciudad. Dice en Deuteronomio, capítulo 31, Dios dice, Moisés, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Tú has estado en mi presencia, has guiado al pueblo, pero tú no vas a acabar la obra. Tú te vas a quedar aquí. Y Moisés tiene un corazón de siervo y dice, pero Señor, búscate a alguien que acabe la obra. Y le dice en Deuteronomio 31,
Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá la... Bueno, lo voy a leer desde el versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes amorreos, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y entonces aquí están las palabras finales que tú debes de aplicar. Estas palabras: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahí tiene. Josué dice, ¿cómo? ¿Yo tengo que hacer esto? Y le dice, sí, Dios va a utilizar tus dones, Dios va a utilizar tus habilidades, pero recuerda, la batalla es de Dios, la victoria es de Dios, y el que edifica la casa es Dios, el que guía al pueblo es Dios. Tú obedece. Y Señor, yo veo a Josué mirando a Moisés, ¿y qué voy a hacer? Dice el versículo 8, con esto termino. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ante el pueblo de gigantes que estaban, el mundo de gigantes que tenían delante, que creían que no podrían conquistar, tú sigues a Jehová. Lo que Dios te manda no es que pases delante de Jehová, sino que sigas al Señor. Lo que Dios te manda no es que tú hagas tu voluntad, sino que hagas la voluntad del Señor. Lo que Dios te manda no es que tú digas que tú pronuncies lo que tienes que hacer, sino que creas lo que Dios dice que tienes que hacer. Así que al final, en medio y al principio, todo depende de Dios. Todo depende de Jehová. Todo depende de Él. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Crees al que lo ha dicho? ¿Reconoces quién es el que lo dice y lo que son los atributos del que lo dice? Es el omnisciente, que todo lo sabe. Es el omnipotente, que todo lo puede. Él es omnipresente, que está en todas partes. Es el eterno. Es el Dios justo, santo, puro. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la verdad. ¿Lo crees? ¿Le sigues? ¿Pones tu fe en Él? Si es así, entonces puedes confiar plenamente en Él, de que Él no te va a dejar y va a ser una realidad total en tu vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos al Señor en oración.